Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y el presidente me dice, general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía. Ah, correcto. Díganos, ¿esa llamada era a través de un videollamada o una simple llamada? No, llamada. Entonces usted no pudo ver al presidente de la República a través del sistema del operativo que es el WhatsApp. No, no lo puedo ver. Entonces usted no puede asegurar que quien estaba detrás de la llamada telefónica era el presidente de la República. Por las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cómo se produjeron los hechos, yo puedo afirmar que era el presidente el que me llamó. Vamos a tomarle sus datos. Sus nombres y apellidos completos, por favor. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos. Mi nombre es Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Vamos a preguntarle si usted tiene algún vínculo de parentesco o afinidad con las personas que a continuación le menciono. Bien. José Pedro Castillo Terrones. Ningún vínculo de parentesco ni Bien. afinidad. Willy Arturo Huerta Olivas. Tampoco, ningún vínculo. Betsy Chávez Chino. Tampoco. Justo Venero Mellado. Tampoco. Manuel Lozada Morales. No amistad ni parentesco, pero sí lo conozco. Aníbal Torres Vázquez. Tampoco. Bien. Póngase de pie para tomarle el juramento de ley. Bien. ¿Jura usted decir la verdad sobre lo que se le pregunta en este juicio? Sí. Bien, de lo contrario, usted puede incurrir eventualmente en la comisión de un delito. ¿Está consciente de su responsabilidad? Sí, consciente. Gracias. Tome asiento. Señorita fiscal, puede iniciar. Gracias. Buenos días, señor Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Le saluda la representante del Ministerio Público. Le voy a hacer algunas preguntas. Le pido que conteste con precisión y detalle. Para que nos diga, en el mes de diciembre del 2022, ¿qué cargo usted ostentaba? Desempeñaba en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú. ¿Puede indicarnos el periodo en el que desempeñaba ese cargo? Sí, asumí el cargo el 27 de agosto del 2022 hasta el 19 de marzo de 2023. Gracias. En dicha condición de Comandante General de la Policía Nacional del Perú, ¿conoció usted a la persona del señor José Pedro Castillo Terrones? Sí, claro que sí. ¿En qué circunstancias? Él era presidente de la República. Para que nos indique cuáles eran sus funciones regulares como Comandante General de la Policía Nacional del Perú. El comandante general representa a la institución, administra los recursos institucionales para garantizar el rendimiento operativo y administrativo de la policía a través de los órganos institucionales. En la jerarquía del comando policial, ¿cuál era su jerarquía respecto a los demás miembros efectivos policiales? La jerarquía de oficial general, pero el cargo era de comandante general de la policía y honoríficamente general de policía. ¿Y usted dependía de algún otro cargo dentro de la Policía Nacional? No, era el más alto cargo en la Policía Nacional. ¿De quién podría recibir órdenes el comandante general de la Policía Nacional del Perú? Directamente el presidente de la República, administrativamente el ministro del Interior, en esa línea. Ubiquémonos el 7 de diciembre del 2022. ¿Puede relatarnos todo lo que sucedió ese día? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre del 2022. Bien. Yo me encontraba en mi despacho en la Comandancia General, había estado cumpliendo el aislamiento por COVID por 5 días y era el último día. El día anterior fue aniversario de la policía, yo había querido asistir y convoqué al director de Sanidad con el personal médico para que me evalúen y la posibilidad de que me den de alta, pero no fue así. Sin embargo, ya estaba en condiciones de trabajar. El 7 de diciembre yo me levanté y me puse el uniforme de faena y estaba trabajando en mi despacho.
había coordinado el doctor Abel Vega sobre la visita del ministro de Energía y Minas para evaluar el tema de las Bambas, que era el corredor minero del sur, un espacio problemático recurrentemente con protestas sociales y demás. Y había llegado el ministro a mi despacho. Tipo, habrá sido 11:30 aproximadamente, y ingresó con el doctor Abel Vega. Y me estaba mostrando el ministro unos videos de los conflictos sociales que se habían producido allí. Estábamos analizando, conocía mucho el tema. Yo estaba interesado porque estaba delineando una estrategia para solucionar el problema de las Bambas, que era recurrente y con mucho riesgo. Y más o menos al mediodía estaba en esa reunión, concentrado, estaba el televisor apagado y todo, y tocan la puerta del despacho y ingresa mi edecán, el comandante Juan Maco Castro. Y me dice, mi general, el presidente ha cerrado el Congreso, el general Álvarez solicita pasar, y ingresaron 5 personas, ingresaron a mi despacho. ¿Puede indicarnos quiénes? El general Vicente Álvarez Moreno, que era el jefe de Estado Mayor, que está encargado, el general Jorge Angulo, que era el Comasgen, el jefe operativo de la policía, digamos, el coronel Edison Hernández Moreno, que era el jefe de imagen institucional, ingresó el secretario privado de la Comandancia General, el coronel Miguel Bryson, y también el mayor en retiro Julio Villús Aro, que era asesor del Estado Mayor. Los 5 ingresaron a mi despacho. Y ingresaron y me dijeron que el presidente había cerrado el Congreso, encendí el televisor y estaba la televisión pasando el mensaje repetidamente. Y tomaron asiento delante de mi escritorio, están con sus mascarillas y todo. El general Álvarez, primero, el general Angulo, el coronel Edison Hernández, el coronel Miguel Bryson, y detrás de pie estuvo el mayor Julio Villús, porque ya no había más sillas. Los 5 estuvieron sentados delante de mi escritorio. Y el general Álvarez me dice, mi general, me ha llamado el ministro del Interior para decirme que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor y a la Plaza Bolívar. ¿Y qué le ha respondido? Que lo voy a evaluar. Y le dije, a ver, no hay nada que evaluar ahí. ¿Acaso las personas pueden pasar? No pueden pasar, pues le dije. Esa es la respuesta. Y si hay alguna dificultad, que me llame a mí. Y justo entra la llamada del ministro del Interior. Yo lo tenía grabado como ministro del Interior en la pantalla de mi celular. Entonces le dije, perdón, el ministro del Interior. Y contesto y me dice el ministro Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la República. Y me comunica con el presidente de la República y el presidente me dice, general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betsy Chávez y al domicilio de sus padres. Yo le respondí, señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la Fiscalía de la Nación y para hacer el Congreso? Me dijo, esos detalles se los va a dar el ministro. Se cortó la comunicación después y yo volteé y les dije, el presidente está errado. ¿Cómo que quiere que tenga la Fiscalía de la Nación, que cierre el Congreso? ¿Cómo vas a hacer eso? Nadie cierra el Congreso, vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente, nadie pasa las vallas de la avenida Bancay a menos que sean congresistas o empleados del Congreso. Y el general Álvarez, terminé de decirles esto, el general Álvarez me dijo, mi general, él había recibido una llamada antes de eso, me dijo, mi general, me ha llamado el general Gómez de la Torre y me ha convocado al comando conjunto por la situación que había mucha convulsión, mucha incertidumbre en ese momento. Y le dije, muy bien, vayan al comando conjunto, pero ya saben cuál es la posición de la policía. Me puse de pie, le golpeé en la mano a cada uno y salieron con esa disposición. Mi teléfono estaba en volumen alto, de manera que en un espacio cerrado como en la oficina era posible que se escuche. Yo asumo que pudieron haber escuchado algunas de las personas que estuvieron ahí. Y
salieron con dirección al comando conjunto. Yo saqué mi código penal y puse a revisar lo que implicaba todo eso que se estaba produciendo. Y después indiqué a mi decán que llame al jefe de inteligencia, al general Malaver, que estaba trabajando en una comisión en el mismo piso, en el tercer piso del Ministerio Público, del Ministerio del Interior. Y llegó el general Malaver, me encontró revisando la norma. Y le dije, usted es el jefe de inteligencia. No puede pasar algo que atente contra la integridad del presidente y tampoco puede pasar que el presidente, digamos, desaparezca, no esté, o pueda atentar él contra su propia integridad o otras personas. Habían pasado algunos incidentes como el caso del exministro Silva y la Dirección de Inteligencia había tenido algún tipo de responsabilidad en ese caso. Le recordé eso y le dije otras cosas y le di las instrucciones. El general Malaver llamó en ese mismo momento al coronel Miguel Navarrete, que es el ejecutivo de la Dirección de Seguridad del Estado, y le dijo, le transmitió esa disposición. Y después llamó al general Isetti. Y después me dijo, mi general, voy a coordinar mejor esto porque había mucha tensión. El general Malaver salió y se dirigió, supongo, después cuando ya conversamos después de los hechos, él había ido al área de Seopol, donde la central de operaciones de la policía, y empezó a hacer comunicaciones. Se comunicó, me parece, con el coronel Ramos, también de Seguridad del Estado. Y luego de eso, yo terminé la revisión que estoy haciendo y recibí llamadas de diferentes funcionarios. Me llamó la doctora Elvia Barrios, algunos congresistas, el Mente Cueto, el señor José Luis Gil Becerra, y varias personas, funcionarios públicos, amistades, preocupados, cuál era la posición de la policía. Ya todos le repetía lo mismo, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Que no se preocuparon que la policía iba a garantizar eso. Y luego de eso llamé al general Angulo. Llamé por teléfono al general Angulo y le dije, Angulo, ¿tienen la ubicación del señor presidente? Me dijo, sí. Proceda a la intervención del presidente. Artículo 346 del Código Penal. Le di incluso los artículos. Comprendió mi general. ¿De acuerdo? Después se produjeron ya las intervenciones, todo el despliegue en la región policial Lima. Y después de la ceremonia que tuvieron en el Congreso y tal, después de eso me llamó el general Álvarez para darme cuenta de que se había producido la detención del presidente. Me llamó el general Álvarez. Y después regresaron a mi despacho para determinar la ubicación donde iba a estar el presidente por su seguridad y su integridad, porque había mucha gente que se estaba aglomerando en la Avenida España y estaban amenazando con ingresar a las instalaciones de la región Lima y demás. Entonces tomamos la decisión, ya estaba el alto mando, se había congregado en mi despacho, y tomamos la decisión de que sea el traslado helitransportado a la base de Diroes, que era la más segura, digamos, que podía evitarse algún ingreso de personas que estaban concentrándose alrededor de la región Lima, por ejemplo. Gracias. Para que nos diga, después de que el presidente, entonces, señor presidente Pedro Castillo Terrones, le dijo de que el ministro le iba a dar los detalles, ¿recibió esos detalles del ministro del Interior o de su persona? Objeción. No. ¿Cuál es el motivo? La señora fiscal está asegurando que la persona que estaba detrás o la persona que dio la comunicación era el presidente de la República. Lo que tenemos en claro es que hay una llamada telefónica, hay un audio, más no con respecto a asegurar todavía la presencia de un sujeto, que un sujeto de manera directa haya Bueno, en el relato lo está identificando y que le iba a dar detalles. Está preguntando sobre eso. Entonces, no al lugar que la diga de pregunta. acuerdo a su versión, ¿no? No al lugar Que lo la asegure, objeción. que ponga la pregunta clara, doctora. Puedo presentar recurso de reposición con respecto a lo que ha decidido, señorita jueza.
Articulado el artículo 415 del Código Procesal Penal con respecto al recurso de reposición, con respecto a que en el artículo 376, que nos habla claramente con respecto a las preguntas sugeridas, capciosas, o las preguntas impertinentes, o preguntas que de alguna u otra manera tengan que ver con el desarrollo de lo que es la declaración de un testigo, la señorita fiscal ha hecho una pregunta e introducido un dato que es materia todavía de una decisión final y análisis posterior con respecto al conjunto de elementos circunstanciales o elementos periféricos que determinen realmente un hecho. Es decir, si el señor testigo ha manifestado que recibió una llamada, entonces la pregunta que viene directamente al señor presidente no es la correcta. La que debería ser entonces es, según la llamada, de acuerdo a este abogado, de acuerdo a la llamada telefónica que usted recibió, la persona que se identificó como el presidente de la República, entonces allí la pregunta sí estaría correcta, pero si se está asegurando de manera directa, afirmando un hecho, es decir, una respuesta afirmativa que le está introduciendo el dato sugerido al señor testigo, entonces esta pregunta decaería, señorita juez, en sugestiva y es más especulativa. Muchísimas gracias, que está dentro de las capciosas. Gracias. Traslado a la Fiscalía. Gracias. Por celeridad, señorita directora de debates, voy a reformular. ¿Quién le dijo que le iba a brindar más detalles el ministro del Interior? El presidente de la República. ¿Le dieron después más detalles? No, en lo absoluto. Eso es todo de mi parte. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor Alfaro. ¿Puede indicarnos si en alguna oportunidad antes del 7 de diciembre de 2022 sostuvo alguna comunicación con el exministro Willy Huerta? Objeción. 170 preguntas sugestivas. No estamos sugiriendo la pregunta, solo estamos indagando si sostuvo o no comunicación. En alguna oportunidad sostuvo, estás que sugiere una pregunta, lo cual según el 170 se incorpora el hecho dentro de la pregunta planteada, señora jueza. Bueno, al lugar la objeción. Correcto. ¿En cuántas oportunidades sostuvo comunicación con el exministro del Interior, Willy Huerta? Objeción, señora magistrada, en el mismo alineamiento. ¿En cuántas oportunidades? Al lugar. Pregunte si tuvo alguna comunicación. Correcto. ¿Alguna vez se comunicó con el exministro Willy Huerta? ¿Alguna vez en toda mi gestión? Correcto. Sí, claro que sí. Él era el ministro del Interior y yo era comandante general y había bastantes comunicaciones. ¿Puede indicar si esas comunicaciones que sostuvo con el exministro Willy Huerta se realizaron con el mismo teléfono con el que se comunicó el día 7 de diciembre de 2022? Yo tenía grabado su número como ministro del Interior. Correcto. Estando a sus respuestas precedentes, ¿puede indicar la finalidad por las cuales los generales Álvarez y Angulo se dirigieron a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Habían sido convocados por el general Gómez de la Torre, se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto, y dadas las circunstancias, él había convocado a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Y como había vinculación también con la policía por coordinaciones que se venían haciendo desde antes, se comunicó también y convocó al general Álvarez. Él me dio cuenta de eso y fueron para allá después de lo que he mencionado. ¿Le dieron cuenta qué sucedió en esta reunión? Y después regresaron a mi despacho. El día me dijo que lo habían recibido con un abrazo porque le preguntaron cuál es la posición de la policía y ya le dijo el respeto a la cuestión de la ley y todos estaban de acuerdo. Todos los mandos, los comandantes generales estaban de acuerdo en lo mismo y después tuvieron una reunión al interior y después ya se produce la detención del señor presidente y salen los policías hacia la región Lima. Correcto. Estando a sus respuestas anteriores también, indique los motivos por los cuales le ordenó al general Carlos Malaver de estar enterado de los movimientos del expresidente Pedro Castillo. Porque evidentemente había habido un delito flagrante y un quiebre de la Constitución. Y la situación era de mucha convulsión. Desde el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, había muchas marchas y mucha convulsión en la calle. Y con este discurso había gente que estaba queriendo entrar a la Plaza Mayor y había otros grupos también de manifestantes en contra. Entonces, era posible que haya alguna afectación a la integridad física del presidente o alguna cosa que evite después
a aplicar la función que corresponde a la policía. ¿Puede indicar los motivos por los cuales le ordenó al general Jorge Angulo la intervención del expresidente Pedro Castillo? Porque había habido un delito flagrante. ¿Tuvo comunicación con la fiscal de la Nación del 7 de diciembre de 2022? No. ¿Tiene conocimiento qué función cumplía el general Manuel Elías Lozada Morales el 7 de diciembre de 2022? Era jefe de la región policial Lima. ¿Tiene conocimiento sobre las acciones del general Lozada en relación a la seguridad del Congreso y la Plaza de Armas? No, porque ese nivel de detalle lo ve él, en todo caso su jefe inmediato, que era el general Angulo, que era el comando de asesoramiento. Ese cargo es el cargo que tiene que ver con todas las operaciones policiales a nivel nacional, las operaciones policiales, todos los operativos. Él era el jefe inmediato de todos los generales jefes de región y demás. Correcto, concluido, gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez. Gracias, señora magistrada. Señor testigo, para que diga si el 7 de diciembre del 2022 usted tuvo alguna comunicación o reunión con el señor Aníbal Torres Vázquez. No, en lo absoluto. Para que diga si el 6 de diciembre del 2022 usted se reunió o tuvo alguna comunicación con el señor Aníbal Torres Vázquez. No, en lo absoluto. Última pregunta. Para que diga si durante la lectura del discurso del 7 de diciembre del 2022 del expresidente Pedro Castillo Terrones dictó alguna norma jurídica disponiendo el cierre del Congreso. Él leyó una proclama y dispuso el cierre del Congreso. Eso es todo. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada. Solo una pregunta. En referencia a lo que ha relatado, solo una pregunta. El día 7 de diciembre del año 2022, ¿tuvo alguna comunicación usted con el jefe de región de Lima, el comandante Manuel Lozada Morales? No, en lo absoluto. Muchas gracias, eso es todo. La defensa del señor Enero Mellado. Gracias, señora directora de debates. Al testigo para que diga. Ha señalado que la postura de la Policía Nacional del Perú era distinta a la que había dispuesto el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dentro del cual se encontraba nadie cierra el Congreso. Esa era la postura de la institución. ¿Bajo qué o en qué forma o circunstancias usted ha comunicado a los mandos inferiores a su cargo respecto a esta disposición? Estaba en mi despacho informándome lo sucedido el general Álvarez, que estaba a cargo de la policía. El general Angulo, que era el jefe operativo de todas las unidades operativas de la policía. A ellos les dije eso. Y estaban además el jefe de imagen, el coronel Edison Hernández Moreno, estaba además el coronel Miguel Bryson Portillo, que era el secretario privado de la Comandancia General, y el mayor en retiro Julio Viúzaro, que era asesor del Estado Mayor. Y le di la orden al general Álvarez y estaba acompañado el general Angulo. ¿Tiene usted conocimiento que habría otra orden distinta que habrían realizado o ejecutado mandos inferiores respecto al al impedimento del ingreso a los congresistas al recinto parlamentario? No, en ese momento después, o sea, formalmente no. Me he enterado por la prensa y cosas que dicen, pero oficialmente, por orden de la policía, no, en lo absoluto. ¿Ha hecho el seguimiento de que se cumpla esa disposición suya como comandante general de la policía? El teniente general Álvarez me llamó de la región Lima para darme cuenta que se había cumplido y después regresaron a mi despacho en horas de la noche, en horas de la tarde, y ahí evaluamos los pasos que seguían. Usted también ha señalado que se encontraba en la última parte del COVID-19, estaba en su 5.º día y ya se encontraba operativo. ¿Usted ha relevado o se ha hecho relevar el cargo con el general Álvarez Vicente respecto a este espacio? ¿A qué se refiere con se ha hecho relevar? Si usted le ha dado el mando al general Álvarez Vicente para que él tome decisiones, porque él fue convocado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque usted no ha ido. Claro que sí. Como estaba por prescripción médica, aislado por haber dado positivo para COVID, no podía salir. Tan es así que no pude estar en la ceremonia de aniversario de la policía el 6 de diciembre. Yo quería estar, quería el mensaje a la policía.
y traté, vino los médicos y me dijeron que tenía que cumplir el aislamiento hasta el día siguiente. Y por esa circunstancia es que le doy la encargatura, como corresponde de acuerdo a ley, al general Álvarez, que es el jefe de Estado Mayor de la Policía. ¿Cuándo usted le da la encargatura al general Álvarez Moreno? El 2, a partir del 3 de... Él se hizo cargo a partir del 3 de diciembre. ¿Y cuándo usted asume nuevamente? El 8 de diciembre. ¿Pasado el incidente del 7 de diciembre? Sí, claro. Eso es todo, señoría. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Testigo, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días. Nos ubicamos en el tiempo. El día 7 de diciembre, usted antes del mensaje, durante el mensaje o después del mensaje, ¿recibió alguna comunicación telefónica de parte de la premier Betsy Bexabe Chávez Chino? No, en lo absoluto. Ya. También ha indicado que al recibir la llamada del presidente, se le ordenó que le diera seguridad a la casa de la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino. ¿Le dio seguridad? Lo que dispuse es, vamos a garantizar la seguridad de todas las personas políticamente expuestas. O sea, no solamente ellos, porque... ¿Se dio o no se dio? La pregunta es, ¿se dio o no se dio? Desconozco, porque ya no me informaron sobre eso. Eso es todo. La defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señor testigo, tengo usted buenos días. Vamos a irnos al capítulo de la llamada que usted recibe por parte del señor ministro del Interior, ¿sí? Para poder contextualizarnos. Usted dice que recibió una llamada del ministro, ¿correcto? Y el ministro le dijo, recibió una llamada del celular del ministro y era el presidente. Y le dijo, estoy aquí, pues te ordeno de que cierres el Congreso, de que dé seguridad. ¿Es así? Que cierres el Congreso, que dé seguridad a la señora Betsy Chávez. Eso es lo que me dijo el señor presidente. ¿Qué más le dijo, disculpe? ¿Perdón? ¿Qué más le dijo usted? Me dijo, general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro y no deje entrar a nadie. Intervenga la fiscal de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, la premier Betsy Chávez y al domicilio de sus padres. Y cuando usted le preguntó cuál es el motivo, ¿qué respondió él? Me dijo, esos detalles le va a dar el ministro del Interior. Y luego se cortó la llamada. ¿Usted ha referido eso? Sí, el ministro me dijo, después hablamos, Alfaro, algo así como que Alfaro, después hablamos. Hace un momento usted dijo, y se cortó la llamada. Estoy precisando. Ya. ¿Qué le dijo exactamente el ministro? Alfaro, después hablamos, algo así. ¿Después hablamos o no recuerdo usted bien? Objeción, ya contestó. Ha respondido el testigo, no conjeture usted. Ya, ok. Después hablamos, le dijo. ¿Cierto? Señora juez, quiero por favor evidenciar contradicción. Objeción, señora magistrada. En este caso, el testigo ha hecho referencia que estaba precisando la respuesta anterior, entonces no se evidencia una contradicción, sino una precisión del testigo. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. ¿Se me escucha? Bien, correcto. ¿Me escucha, señor testigo? Sí. Señor testigo, usted es el comandante general, fue el comandante general de la Policía Nacional del Perú, titular, ¿correcto? Sí. Usted también ha mencionado en este proceso de que durante el 2 de diciembre al 7 de diciembre se nombró un encargado. Sí, del 3 al 7 de diciembre. Ya. ¿Nos puede dar el nombre completo, por favor, del encargado? El teniente general Vicente Álvarez Moreno era jefe del Estado Mayor General. Cuando usted dijo que llegaron a su despacho, también llegó otro general. ¿Ellos llegaron solos o llegaron acompañados? Llegaron 5 personas. Llegaron, no estaban dentro de su despacho. No, no estaban. Ellos llegaron juntos. Llegaron juntos, sí. Cada uno acompañado por los otros. ¿Cuántos generales dijo? 2. ¿Y los otros qué Era cargo coronel, tenían? el coronel Hernández Moreno era jefe de imagen, el coronel Miguel Brayson era secretario privado de la Comandancia General y el mayor en retiro Julio Villuzaro, que era asesor del Estado Mayor. El señor Angulo, ¿qué cargo tenía? Jefe del Comando de Asesoramiento General de la Policía, que se encarga de toda la parte operativa a nivel nacional. Díganos, el 7 de diciembre usted le dio órdenes al señor Angulo. ¿Cómo se llama? No, tu nombre completo, por favor, para poder memorizarlo. Del señor Angulo, del general Angulo. Yo le di órdenes a Angulo. Cuando estuvieron en mi despacho, le di la disposición de que no vaya al cierre del Congreso y demás. Y después lo llamé por teléfono al general Angulo. Su nombre completo del general Angulo, por favor.
Jorge Angulo, que no me acuerdo. ¿Qué orden le dio usted al señor Angulo? Dije que proceda a la detención del presidente por delito flagrante de rebelión y conspiración. ¿Al comandante general encargado usted le dio órdenes o disposiciones? No. Ya, correcto. Díganos, ¿el señor Angulo cumplió su orden? Me llamó el general Álvarez para informarme que se había dado cumplimiento. El general Angulo, ¿con usted cómo era el trato hasta el día 7 de diciembre? ¿Perdón? Hasta el trato laboral o trato funcional de usted con el señor general Angulo. En general, la policía teníamos una unidad muy fuerte porque era lo que correspondía ante esa situación de convulsión que se vivía. Y la policía venía siendo permanentemente cuestionada de los dos lados. Se nos atacaba de los dos lados. Y la primera cosa que tratamos en el alto mando es de mantener la unidad del comando y unidad por eso que participaba el alto mando en todas las decisiones. ¿Usted puede asegurarnos que el general Angulo, ¿no? para rescatar nada más, el general Angulo, a quien usted se refiere, entendió su orden, recepcionó claramente su orden? Sí. Y posteriormente le dio a usted los resultados de esta orden. No, él no. Me llamó después el general Álvarez y después regresaron a mi despacho. El general Álvarez, ya estaba el general Mejía con ellos cuando regresaron a informar. Pero producto de esa orden, que se trasladó de un general a otro. Yo le di esa orden, pero todos coincidíamos en lo mismo. Los detalles que pasaban cuando yo estaba en el Comando Conjunto de la Región Lima, desconozco porque no estuve ahí. Ya. Usted sabe que acá ha estado en este juicio el señor Angulo, el general Angulo. Y él nos ha manifestado que en ningún momento usted le da una orden. ¿Quién miente? Desconozco las razones que tenía el general Angulo para decir que no. Otra pregunta. Díganos, hasta el 7 de diciembre usted menciona de que estaba encargado el general Álvarez, ¿correcto? Y que usted había emitido se había realizado este traslado de cargo a través de las disposiciones administrativas. Díganos, ¿qué documento se realizó? ¿Con qué documento? Con un memorándum para que yo le extiendo para que él se haga cargo en tanto dura el aislamiento. Y para que usted retome al cargo, ¿con qué documento? Con ninguno. Yo soy el que le hago el memorándum y yo al término le fijo el plazo. Al término del plazo yo retomo. Usted es la última palabra en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. ¿No tiene que realizar ningún trámite administrativo para retornar a su cargo? Yo era el comandante general de la policía y le hice el memorándum al general Álvarez para que reemplace de acuerdo a ley. ¿No hay una asesoría jurídica dentro de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú? Sí, asesoría jurídica. ¿Usted trasladó al Departamento de Asesoría Jurídica el término de su enfermedad o la solicitud para que usted retorne al cargo el día 8 de diciembre? Objeción, impertinencia. Impertinencia. ¿Puede alegar algo más? Sí, ya que la licencia o el aislamiento por COVID no es materia de la imputación, ni incide directamente sobre los hechos que se atribuyen a los acusados. Y ya se ha ahondado suficiente sobre ese tema. Para no al lugar, sustentar. no al lugar. Gracias. Hay un contexto de enfermedad de COVID ahí. Era una... A ver, conteste. Era una cuestión de mero trámite, no había que hacer mayor dictámenes jurídicos y demás. O sea, el memorándum conforme a ley para que él se haga cargo y después retomar. Ahora le pregunto, retorne el memorándum para que usted asuma, ¿correcto? En el memorándum se precisa, no tengo el detalle ahorita, pero se precisa de la fecha tal a tal, porque el aislamiento está fijado del 3 al 5. Bajo ese contexto, usted el 7 de diciembre estaba facultado para dar órdenes a sus inferiores jerárquicos? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se rigen por sus propias leyes y reglamentos, y nosotros tenemos en la Ley 3714 lo que es el ejercicio del mando y el ejercicio del comando, artículos 19 y 20. El ejercicio del mando es lo que tienen todos los policías en actividad respecto de sus subordinados para mandar, siempre que esa orden no vaya en contra de las funciones que ellos
normalmente tienen que desempeñar. ¿Y usted el que no cree que iba en contra de las funciones propias del general de la Policía Nacional del Perú? Señorita juez, por favor, termino y el señor objeta. A ver. Por favor. ¿No? Y usted, bajo el conocimiento que tiene como comandante general de la Policía Nacional del Perú, en ese momento que usted se encontraba bajo el estado de COVID, sin memorándum, habiendo solicitado que un policía nacional del Perú, jefe mayor de la Policía Nacional del Perú, lo reemplace en el cargo, ¿usted no estaba yendo más allá de sus atribuciones? No, porque todos coincidíamos, no se refiere a que uno pueda dar una orden o no, sino que el contenido de la orden. Si la orden es contraria, obviamente el subordinado no la va a cumplir. Pero si la orden no afecta a las funciones que tiene que hacer, es pasible de cumplir. Y todos coincidíamos. El general Álvarez, el general Angulo, todo el alto mando de la policía, todos coincidimos. Mire, yo la verdad no le estoy hablando de la coincidencia. Objeción. Señor, no haga muchas gracias. Pregunta. Capciosa. Lo retiro. Quiero que usted me hable estrictamente y legalmente sobre la situación de un general que ha solicitado la encargatura a otro general y la posición de las órdenes, no la coincidencia. Objeción repetida, señora magistrada. Ya lo explicó detalladamente. Señorita juez, es mucho más concreta la Creo pregunta. que el testigo no le entiende la pregunta. Ya. Lo que usted quiere decir, en todo caso, corrija. Quiere saber si él, estando de licencia por esa situación de COVID, estaba facultado para dar las órdenes. ¿Esa es la pregunta? Él ya nos ha respondido ello, doctora. Sí le hemos preguntado si estaba Bien, facultado, nos ha entonces, dicho que ¿cuál es sí, su que existe siguiente- una norma, que existe ¿Cuál es una... su siguiente pregunta? La pregunta es con respecto a la situación concreta de emitir órdenes cuando usted estaba ya, cuando había existido un reemplazo en su cargo. En ese contexto, díganos, ¿la ley le faculta que usted emita órdenes? Por supuesto que sí, porque el ejercicio del comando, y eso no lo terminé de decir, está en el artículo 20 de la ley 3714 de la policía, del régimen disciplinario de la policía. El ejercicio del comando es el mando que tiene todo policía en actividad en función a una resolución, a un nombramiento específico en el cargo. Yo he sido nombrado en el cargo de comandante general mediante una resolución suprema y eso me daba comando sobre toda la policía y por lo que ya expliqué, también tenía mando sobre toda la policía. O sea, yo seguía siendo el comandante general, no fue nombrado el general Álvarez. Nos remitiremos a la norma en nuestros alegatos finales, ¿correcto? Ahora, con respecto a la llamada telefónica, quiero que usted se concentre, por favor, en ese momento y que nos diga precisamente, usted ha mencionado que recepcionó una llamada telefónica, estuvieron presentes los generales y los comandantes, 5 personas dentro de su despacho, ¿cierto? Sí. ¿Usted estaba a cuántos metros de cada uno de ellos? El espacio que tiene el escritorio es... Usted ha mencionado que cuando recibió la llamada se volteó. ¿Hacia dónde se dirigió o se volteó nada más? No, estaba escuchando, estaba atendiendo el teléfono. ¿Frente a ellos o Sí, volteado? Sí, estaba atendiendo. Yo no entiendo que me volteé, dijo usted. Ya, ahora díganos. Usted ha mencionado también que estaba en altavoz. Nos ha dicho que era un... ¿No? Nunca he dicho que está en altavoz, está en volumen alto. Volumen alto. Ah, correcto. Volumen alto. Ya. Con respecto a ello, cuando usted estaba con ese volumen alto, usted nos ha dicho que también era un mensaje WhatsApp, creo, ¿no? ¿Una llamada WhatsApp o una llamada por teléfono? Me parece que fue por WhatsApp la llamada. Ah, correcto. Díganos, ¿esa llamada era a través de un videollamada o una simple llamada? No, llamada. Entonces usted no pudo ver al presidente de la República a través del sistema del operativo que es el WhatsApp. No, no lo puedo ver. Entonces usted no puede asegurar que quien estaba detrás de la llamada telefónica era el presidente de la República. Por las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cómo se produjeron los hechos, yo puedo afirmar que era el presidente el que me... A ver, por favor. La pregunta que le he hecho quiero que me diga sí o no. Díganos, usted que estuvo a través de un enlace WhatsApp, que no estaba a través de videollamada, usted puede afirmar aquí a los presentes, a los señores integrantes del colegiado,
que quien estaba detrás de esa llamada era el presidente de la República? Objeción repetitiva. Sí, te contestó. No ha respondido hace un momento atrás. Sí, dijo que sí. Ah, ya, correcto. Dígame, ¿usted tiene algunas especialidades de estudio por sus características de Policía Nacional del Perú? ¿Cuáles son sus especialidades? Soy policía de investigación criminal. ¿Tiene especialidades en peritajes en algo? Perito grafotécnico. Grafotécnico. ¿Eso tiene que ver con la escritura? ¿Las firmas? Señor abogado, ¿a dónde va? Culmino. ¿Tiene que ver con respecto a voz? ¿Reconocimiento de voz? ¿La grafotecnia? Sí. No, no tiene que ver con... Muchas gracias, señor testigo. Ahora, quiero que nos diga con respecto a la detención del señor presidente de la República. Esa detención del presidente de la República dice que usted fue por orden de su persona, ¿correcto? Díganos, usted ha mencionado el nuevo Código Procesal Penal. ¿Usted tiene estudios de Derecho? Sí. ¿Cuál es su grado? Estudios terminados. Díganos, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿usted al momento de estar en el cargo gozaba de inmunidad por su cargo? ¿Yo? Sí. ¿Yo gozaba de inmunidad por mi cargo? Sí, te pregunto si usted gozaba de inmunidad. ¿Sabía usted que el presidente de la República goza de inmunidad presidencial? Sí. Y a pesar de ello, díganos, ¿usted dispone de intervenir y detener al presidente de la República? Sí. Y usted, como estudiante y conocedor del derecho, también me imagino que ahí le han enseñado derecho constitucional. Sí, claro que sí. Ya, y dentro del derecho constitucional, la Constitución también habla sobre la detención de un presidente. ¿En qué momento se puede detener a un presidente de la República? Impertinente, señora magistrada. Parece un examen de grado el interrogatorio del abogado. Señorita juez, por favor. No, son preguntas de concepto, señor. Ya, vamos directamente a los hechos, ¿ya? Contextual a los hechos, doctor. Mil disculpas, de repente nos hemos excedido la emoción. Díganos, señor testigo, con respecto al momento en que usted decide la detención del presidente de la República. ¿Usted dónde se encontraba? En la Comandancia General. ¿Usted estaba viendo algún medio de comunicación? ¿Estaba haciendo seguimiento al movimiento del señor presidente? El televisor estaba prendido y además yo estaba revisando documentos. Dígame, ¿y en llamadas. los medios de comunicación se hablaba de lo que hacía en el Congreso de la República en ese momento? Sí. Díganos, como usted ha dicho que sí conocía lo que hacía el Congreso de la República en ese momento, díganos, cuando usted da la orden de detención, ¿el Congreso de la República ya había vacado al presidente de la República? No recuerdo, pero ahí están los documentos que se suscribieron al final. Al momento de la detención, señor testigo, usted ha dicho que está mirando la televisión, que ha estado siguiendo al Congreso de la República. Díganos de manera concreta, ¿sí o no? Lo que pasa es que Señor testigo, no es una conversación. La pregunta es concreta. Díganos sí o no. Al momento que usted da la orden de detener al presidente de la República, el Congreso de la República ya había vacado al presidente de la República, el señor José Castillo Pedro Terrones. Objeción, dijo que no recuerda. Contestó. Sí, contestó, no recuerda, dijo. Otra pregunta. La pregunta es mucho más concreta, doctora, pero bueno. Ya, doctora, no hay ningún problema. Díganos usted, ¿realizó alguna llamada comunicando a a alguna entidad, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación? No. Señorita juez, para efectos de recordación, por favor, si le hacen llegar al testigo, por favor, para poder ver, para poder refrescar memoria, por favor, en la pregunta número 5, en el folio 228. Pregunta número 5, folio 28. En la última línea, señorita juez. La última línea, donde dice comunicando, o la última línea, para queda que completa. sea contextualizado, que lea todo ese párrafo. Que lea completo. ¿Cuál? Ya.
Asimismo, llamé al jefe de inteligencia, al general Carlos Malaver, a quien le di la orden... No, la parte final nada más. No, pero tiene que tener contexto, señor abogado. No me opongo. Continúe. A quien le di la orden de que debe estar enterado de los movimientos del expresidente José Pedro Castillo Terrones en caso que él pretenda salir o asilarse en alguna embajada en el entendido que está cometiendo un delito flagrante. Luego llamé al general Angulo ordenándole que, ser el caso de que intente salir del país, pudiera asilarse en una embajada del presidente, proceda a su intervención, y así se hizo, ya que el presidente estaba dirigiéndose a la Embajada de México y comunicando la intervención a la Fiscalía de la Nación. Cuando acá dice comunicando la intervención a la Fiscalía de la Nación, no me refiero a mí, me refiero a los policías que estuvieron en la región Lima. Por favor, ¿podría repetir una vez más el último párrafo por lo que acaba de mencionar? Ya que el presidente se estaba dirigiendo a la Embajada de México comunicando la intervención a la Fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que dice allí? Que los policías que estaban en la región Lima comunicaron a la Fiscal de la Nación. Señor. Es la respuesta del señorita juez, testigo. yo voy a leer lo que dice, señorita juez. Dice claramente, se estaba dirigiendo a la Objeción, ya embajada fue de leído. México. Leyeron, señor abogado, dos señorita juez, veces. dejo constancia que en la respuesta no hay ninguna coma. Los representantes del Ministerio Público, cuando hacen su trabajo, le ponen alguna coma. Aquí no hay ninguna coma, señorita Bien, juez. en todo caso, Es eso corrida la será respuesta. objeto de valoración, pero Muchísimas ahorita gracias. el testigo es lo que Ya, ha dicho. muchísimas gracias. Díganos, señor testigo, ¿cómo usted sabía, cómo usted entendía que el presidente de la República podría asilarse en una embajada? ¿Cómo tomó ese concepto? Eso viene por el canal de inteligencia, por eso yo le di la disposición al jefe de inteligencia. Y la televisión iba pasando en vivo algunas imágenes porque la prensa estaba haciendo seguimiento a todas las incidencias de ese momento. Y usted dedujo que el presidente se iba a asilar en una embajada. No, simplemente había que tomar previsiones como policías, había que prevenir cualquier cosa que afecte la integridad de las personas en general, en este caso el señor presidente, y además el cumplimiento de la función policial. Díganos, usted ha dicho que ha estudiado Derecho y que también, díganos, ¿a qué hora el presidente cometió la flagrancia? ¿O en qué momento, mejor? Al momento de leer el discurso y darle el mensaje a la nación y disponer el cierre del Congreso y el cierre de todo el sistema de justicia. Correcto, gracias. Y cuando el presidente se estaba trasladando en el cofre presidencial, ¿nos encontrábamos en flagrancia? El Código Procesal Penal establece 4 supuestos de flagrancia en el 259, y en este caso es el 259, inciso 3, la presunción de flagrancia. La cuasiflagrancia. No, presunción de flagrancia. Pero la flagrancia estricta, cuasiflagrancia y presunción de flagrancia en 2 tipos hasta por 24 horas. ¿Y por qué presunción de flagrancia? Porque el 259, inciso 3, establece que esa extensión de flagrancia se da cuando el agente ha cometido el delito y está fugando y ha sido identificado por el agraviado, por algunos testigos o por medios audiovisuales que puedan haber registrado su imagen, como en el caso que ¿Cuántos vimos. años usted tiene como comandante general de la Policía Nacional de Perú o en la Policía Nacional del Perú? Unos meses, 6 meses. No, su carrera policial, hasta el 7 de diciembre de 2022. 34 años más 4 años de cadete. Y díganos, en esa experiencia que usted tiene, ¿en alguna oportunidad usted ha escuchado que algún presidente haya disuelto el Congreso? Sí, claro. ¿Y también se le detuvo por flagrancia? Circunstancias distintas. Era otro, la persona. Lo que pasa es que no estaba yo a cargo. No estamos en conversación. Díganos ahora con respecto a la fiscal. Díganos, ¿usted tuvo contacto con la fiscal de la Nación el día 7 de diciembre? No. ¿Se comunicó? No. ¿El día 6 de diciembre? Tampoco, me parece. ¿Usted conoce a la fiscal de la Nación? La fiscal en ese momento, claro, sí la conozco. ¿Qué tipo de relación tiene con ella? Laboral. Por el servicio y las coordinaciones que hubo que hacer en esos momentos. ¿Algún tipo de relación especial? En absoluto. Muy bien. Señor testigo, esta defensa ha culminado. Muchas gracias.
Gracias. Uso de redirecto, por favor. Señora fiscal. Gracias. Sobre las preguntas que ha contestado a las defensas técnicas, usted ha referido de que había una situación de convulsión que se vivía a los exteriores luego del mensaje presidencial. ¿Puede describirnos? Objeción, su señoría. Eso no ha formado parte del interrogatorio, ni tampoco le he escuchado a ningún abogado que ha hecho esa pregunta. El testigo sí habló de eso. Puede preguntar. ¿Puede describirnos cuáles fueron los efectos para el orden público del mensaje presidencial? Sí, previamente había concentración de personas que querían ingresar a la Plaza Mayor y a la Plaza Bolívar. Luego del mensaje y lo que vino después, empezaron a concentrarse un grupo importante de personas y iba aumentando en los exteriores de la región Lima, del local de la región Lima. Y había manifestaciones en diferentes partes, ¿no? O sea, en la región Lima principalmente, ¿no? ¿Estas manifestaciones qué buscaban? Hacían arengas de su grupo en favor del presidente Pedro Castillo en ese momento. ¿Las manifestaciones pretendían llegar a un lugar en concreto? En un momento se pretendía ingresar a los ambientes de la región Lima. Para que nos diga también sobre lo que ha señalado de que el ministro, es una pregunta que contestó a la defensa del entonces ministro Willy Huerta, de que le indicó… ¿Qué ministro? El del Interior en ese entonces, el señor Huerta. Es una pregunta de la defensa, sobre la cual se evidenció contradicción. ¿Puede indicarnos usted cuántas declaraciones a la Fiscalía ha brindado? Sobre estos hechos, una declaración y una ampliación. Ya. En la ampliación de la declaración, ¿usted puede indicarnos qué fue lo que le manifestó el exministro Willy Huertas Olivas cuando lo llamó vía WhatsApp después de que conversó con el expresidente Castillo Terrones? Exactamente, no recuerdo, pero algo así como lo que mencioné. Solicito uso de ayuda a memoria, lectura de la pregunta 16, por favor. Declaración de fecha. Es la ampliación. La ampliación de declaración del 5 de mayo del 2023 a las 15 horas. Pregunta y respuesta. 16. Pregunta 16. Si luego de las solicitudes que el expresidente Castillo Terrones le hizo, se volvió a comunicar con el ministro Willy Huerta Olivas, dijo, sí, el presidente me pasó con el ministro Willy Huerta y este me dijo, después hablamos y cortó la comunicación. Gracias. Sobre la disposición que dio para detener al expresidente Castillo Terrones y las preguntas que le ha hecho la defensa técnica, usted ha precisado de que se encontraba en un supuesto de una flagrancia extendida. ¿Puede indicarnos también respecto a por qué la inmunidad presidencial no alcanzaba este supuesto? Por la flagrancia. Eso es todo de mi parte. Preguntas. Doctor. Bien, ha concluido su interrogatorio, señor. Muchas gracias. A ver, una pregunta. Señor testigo, el señor abogado, el señor Castillo, ha incidido mucho en por qué usted, estando en el último día de problemas de salud por el COVID y habiéndole encargado la comandancia general a otro señor oficial de la policía, primero, ¿por qué tuvo que buscarlo a usted a su despacho? Y usted se ha referido al tema de comando, pero entonces eso creo que sería importante que nos diga por qué, estando mal de salud. Y usted ha dicho también, el 8 de diciembre recién me reincorporé.
Entonces, ¿por qué razón tenían que irlo a buscar a usted para que usted tome una decisión? O sea, no tenía todos los poderes el señor encargado de la Comandancia General para tomar la decisión que corresponda. Y no solamente él, ha ido el señor Angulo, han ido asesores, mayores, en fin. Tenga la bondad de respuesta a eso. Sí, es sencillo. Yo era el comandante general de la policía, ellos no, él estaba encargado. Y subieron a darme cuenta. El problema de salud suyo no le impedía eso, estando en el último día de tratamiento del COVID. No, en ningún momento, porque yo como comandante general de la policía seguía ejerciendo mando y comando sobre la policía. Bien, gracias. Bien, le agradecemos, señor. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.